En este video revisaremos la descripción general del movimiento rectilíneo en dos formulaciones. Primero, en la formulación escalar. Esto quiere decir que vamos a considerar que las variables cinemáticas, posición, velocidad y aceleración son escalares. Es decir, que las podemos describir utilizando simplemente un número. Pero luego revisaremos su naturaleza real, y es que estas cantidades son vectores. Movimiento rectilíneo, formulación escalar. Vamos a considerar la siguiente situación. Tenemos un carrito, un pequeño carrito, que se encuentra sobre una carretera horizontal. El carrito, para cierto instante de tiempo que vamos a llamar T, se encuentra en un lugar del espacio que vamos a llamar A. Dado que el carrito se mueve, el carrito pasa de un lugar A a un lugar P, y ahora le corresponde un instante de tiempo que vamos a llamar T'. La posición de una partícula indica su localización en el espacio o en el espacio-tiempo. Para determinar la posición de un objeto en el espacio, nosotros debemos utilizar un sistema de referencias. Entonces, en este caso, lo más conveniente es considerar un sistema de referencias de la forma tradicional en la que tomamos los ejes horizontales, que denominamos eje X. Por ende, el lugar en el que se encuentra el carrito para el instante A va a ser definido a través de una posición sobre esa recta que vamos a llamar X. Y la posición de la partícula X se puede determinar a través de una función que varía con el tiempo, ¿sí? Más adelante, cuando estudiemos casos particulares de movimientos rectilíneos, vamos a encontrar que dicha función puede ser lineal o puede ser cuadrática, según el caso del movimiento que tengamos. Dado que la posición de un objeto en el espacio hace referencia a distancia respecto de una referencia, la posición normalmente se mide en metros. Esto para el Sistema Internacional de Unidades. Como ya dijimos, el objeto pasa de un lugar del espacio a otro, es decir, el objeto se está moviendo, pasa de un valor de una coordenada X a una coordenada X', y nosotros decimos que el objeto se desplaza, ¿sí? Ese desplazamiento nosotros lo representamos a través de esta letra delta, ¿sí? Esa letra delta significa cambio. ¿Cambio de qué? Cambio en la posición, porque el objeto está cambiando el lugar en el que se encuentra en el espacio. Ahora, por otro lado, tenemos la noción de distancia recorrida. La distancia recorrida hace referencia a la longitud del camino que recorre el objeto durante su movimiento. En este caso, el objeto pasa de una posición X a una posición X', y yo puedo determinar la longitud de ese camino haciendo la resta entre X' y X. Por esta razón, en algunos casos del movimiento rectilíneo es posible decir que la distancia recorrida y el desplazamiento equivalen a la misma cosa. Ahora, el objeto pasa de un punto del espacio a otro sobre una línea recta y nosotros decimos que se desplaza, pero ese desplazamiento se realiza en un intervalo de tiempo. Como este desplazamiento se realiza en un intervalo de tiempo, si yo determino la razón de ese cambio, es decir, el cambio entre la posición y el intervalo de tiempo que el objeto duró en hacerlo, estoy determinando una nueva variable cinemática que nosotros denominamos velocidad. El sentido del movimiento lo define el signo del desplazamiento, que es positivo si el objeto se mueve hacia la derecha o que es negativo si se mueve hacia la izquierda. Pero la velocidad hereda ese signo del desplazamiento, y por esto, si el objeto se mueve hacia la derecha, la velocidad del objeto es positiva, y si el objeto se mueve hacia la izquierda, esta velocidad pues va a ser negativa. Obviamente podemos decir esto
dado que estamos estudiando una formulación escalar del movimiento. Esto quiere decir que las variables cinemáticas se tratan como números, y esto lo podemos hacer debido a la naturaleza del movimiento rectilíneo, en el cual podemos considerar las variables cinemáticas como números. Más adelante, cuando estudiemos el movimiento curvilíneo, vamos a ver que no podemos hacer esta consideración, y las variables cinemáticas deben necesariamente que ser consideradas como vectores. Ahora, cuando una partícula o cuando un objeto se desplaza, puede llevar un valor de velocidad en cierto instante de tiempo, y a medida que pasa el tiempo, dicha velocidad puede cambiar. En este caso, estamos hablando de que el movimiento presenta aceleración, es decir, que el movimiento presenta cambios en la velocidad. Si el movimiento presenta cambio en la velocidad a medida que pasa el tiempo, nosotros podemos decir que el movimiento posee aceleración. El movimiento puede ser acelerado o puede ser desacelerado. Acelerado si el cambio en la velocidad es positivo, es decir, si a medida que pasa el tiempo la velocidad del objeto aumenta, o desacelerado si a medida que pasa el tiempo la velocidad disminuye. Ojo, es importante siempre revisar las unidades en las cuales se encuentran las distintas variables cinemáticas. Tanto en el caso de la posición como en el caso del desplazamiento, dichas variables se miden en metros porque hacen referencia a distancias, y las distancias en el sistema internacional se miden en metros. Por otro lado, la velocidad se mide en metros sobre segundos, dado que hace referencia a la razón entre un desplazamiento que se mide en metros y un tiempo que se mide en segundos. De la misma manera, la aceleración nos presenta un cambio en la velocidad que se mide en metros sobre segundo en un tiempo que se mide en segundos, y metros sobre segundo dividido entre segundos me da metros sobre segundos al cuadrado. Entonces ya tenemos completa la descripción escalar de las variables cinemáticas, posición, desplazamiento, velocidad y aceleración para el movimiento rectilíneo. Pero ahora podemos y estamos en la capacidad de revisar estas mismas nociones, pero en la formulación vectorial. Formulación vectorial. Bueno, vamos a revisar la misma situación y vamos a describir los mismos parámetros, pero ahora utilizando vectores. Entonces, vamos a considerar el mismo movimiento del mismo carrito sobre la misma carretera horizontal, que parte de una posición A para un instante de tiempo t y que se mueve a lo largo de esta carretera, que pasa de A a B de un instante t a un instante t'. Entonces nosotros inicialmente hablamos de una posición. Dicha posición como vector se mide a partir del punto de referencia que normalmente nosotros denotamos como el cero coordenado. La posición como vector se define con esta letra R, que tiene su vectorcito arriba, su flechita arriba, ¿sí? Y como en este caso la posición, es decir, la coordenada en la cual se encuentra el objeto para un instante de tiempo determinado, está a lo largo del eje X, pues nosotros utilizamos la variable X en función del tiempo para describirla. Adicionalmente aparece la figura de un I con un gorrito arriba. Ese I con un gorrito arriba es un vector unitario que denota precisamente que la dirección del movimiento es en el sentido positivo de X. Dado que lo que yo tengo del lado izquierdo de la ecuación es un vector, lo que está del lado derecho también debe ser un vector, pero la variable X en función del tiempo no es un vector, es un escalar. Por ende, para que sea un vector, yo debo agregar esa componente vectorial, y lo hacemos a través de este vector unitario, que vamos a conocer con más detalle un poco más adelante en el curso. Ahora, nosotros sabemos que la posición del objeto cambia a medida que pasa el tiempo, y digamos que eso es evidente en el vector rojo,
porque recordemos que ese vector rojo es el vector de posición. Dado que ese vector cambió, pues automáticamente yo sé que el objeto se movió, ¿sí? Pero sabemos que el objeto en ese intervalo de tiempo se desplazó. Y ahora en este caso podemos notar el sentido del vector desplazamiento, ¿sí? Que en este caso apunta hacia la derecha. Nosotros habíamos dicho que el sentido del desplazamiento es sumamente importante porque está ligado con el signo o con el sentido también precisamente del vector velocidad, ¿sí? Entonces recordemos que el vector desplazamiento me relaciona ese cambio en la posición. Entonces en este caso podemos ver que el sentido de ese desplazamiento es hacia la derecha. Ahora, nosotros sabemos que existe una relación entre la magnitud del vector desplazamiento y la distancia recorrida. Y es que no siempre son iguales, ¿sí? Existen algunos casos particulares, como por ejemplo el caso del movimiento armónico simple, en el cual no se produce esta igualdad. Pero en los movimientos que vamos a estudiar este año, sí se presenta esta igualdad. Es decir, que en el caso del movimiento rectilíneo uniforme y en el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, siempre podemos decir que la distancia recorrida y la magnitud del desplazamiento son iguales. Ahora podemos apreciar el vector velocidad. Y como habíamos dicho, el vector velocidad es paralelo al desplazamiento. Esto quiere decir que poseen la misma dirección y el mismo sentido. Y esto lo podemos ver a partir de esta definición, dado que la velocidad hereda la dirección que posee el desplazamiento. El vector velocidad como vector, en el caso del movimiento rectilíneo, siempre es paralelo a la trayectoria y tiene el mismo sentido que el vector de desplazamiento. Ahora, como ya habíamos dicho antes, el objeto, es decir, el cuerpo, que en este caso es un carrito, para cierto instante de tiempo tiene una velocidad que aparece ahora representada a través de este vector azul. Conforme el tiempo pasa, dicha velocidad puede cambiar. En este caso nosotros vemos que la magnitud de dicha velocidad aumenta porque la flecha ahora es un poquito más larga. Eso quiere decir que evidentemente el vehículo se está moviendo aceleradamente porque la magnitud de la velocidad está aumentando. Esto quiere decir que el sentido de esa diferencia en la velocidad apunta hacia la derecha. Y este precisamente es el que establece la dirección y el sentido de la aceleración. Entonces, en este caso, como podemos apreciar acá, la aceleración y ese cambio en la velocidad poseen la misma dirección y el mismo sentido. Por ende, si el vehículo está aumentando de velocidad, esa diferencia de vectores va a apuntar hacia la derecha y por ende ese vector de aceleración también va a apuntar hacia la derecha. Y por último, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido.